Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de programación estructurada. El día de hoy vamos a continuar adquiriendo, digamos que práctica de cómo utilizar los ciclos en el desarrollo de problemas de programación. En la clase anterior hemos hecho algunos ejercicios, les había comentado que hay varias estructuras repetitivas, varias formas de hacer ciclos, pero que dentro del curso a petición de digamos que de la dirección del programa, vamos a hacer énfasis en una estructura repetitiva que es el famoso mientras que. En la clase pasada explicamos en qué consistía el mientras que. Y después de ello hicimos algún ejercicio. Vamos a retomar ese ejercicio para repasar. De paso, quiero que quien tenga dudas en cómo se implementan funciones, por favor me las haga llegar porque en la última evaluación me di cuenta que algunos aún no saben llamar funciones. Entonces, si a lo largo de los ejercicios que hoy voy a hacer, como en algunos se utilizan unas funciones que llaman a otras, para que por favor, si alguno tiene dudas, pues me las vaya manifestando y podamos de alguna manera ir subsanando los vacíos conceptuales que algunos de ustedes puedan tener. En este momento voy a compartir mi pantalla para empezar por hacer un repaso de lo que habíamos hecho en la clase anterior. El último ejercicio que hice fue este, un ejercicio que básicamente buscaba dar solución al ejercicio 36 de la guía, que nos decía que recibía dos valores, uno que actúa como base y otro que actúa como potencia, y lo llama X y calcula la potencia de X a la Y, sabiendo que si el exponente es negativo, tiene que hacerse 1 sobre el inverso de ese exponente. Si el exponente es positivo, pues X a la Y. Recordamos muy bien que X a la Y es X por X por X Y veces. Y había un caso particular que era que ocurría si X vale 0 y Y es distinto de 0, o si X es distinto de 0 y Y de 0. Miremos qué se había hecho. O sea, tiene una función llamada potencia, esa que tenemos que voy a señalarles acá. Y fundamentalmente, ¿qué hace esa función potencia? Recibe una base y un exponente, dos valores enteros, y calcula la potencia. Fíjense que Resul, les había yo dicho en la clase anterior, que es lo que se conoce como eh, acumulador de multiplicación. Lo inicialicé en 1 porque el acumulador de multiplicación, el módulo de la multiplicación es 1. Entonces, la primera vez que usted tiene algo en un acumulador de multiplicación y lo multiplica por 1, le queda el algo. Por ejemplo, si incluso hemos hecho unos seguimientos utilizando pues el depurador de la hoja de cálculo. La primera vez, si la base, por ejemplo, es 3, la primera vez era 1 por 3, 3. Y luego continúa pues acumulando multiplicaciones. Y la variable i, en este caso es lo que conocemos como variable de control del for. Esa variable de control del for es la que nos permite contar el número de ciclos. Estoy teniendo hoy problemas con el mouse porque el mouse que tengo no está funcionando del todo bien. Déjame un minuto a ver si puedo solucionar algo. Les estaba diciendo que esta variable de control es la que va a controlar el ciclo. ¿A qué me refiero con controlar el ciclo? Como yo ya les había dicho, este while
lo que hace es repetir el cuerpo, lo que llamaba el cuerpo del ciclo, y el cuerpo del ciclo en este caso solo son estas dos instrucciones. Pero ¿cuántas veces lo repite? En el caso de la potencia, lo que buscamos es que se haga esta base multiplicada E veces, o sea que este ciclo debe dar E vueltas, debe hacer E repeticiones. Dice que si yo arranco I en 1 y cada vez que hago una repetición le sumo 1 ahí, cuando I valga más que E es porque las E repeticiones ya se cumplieron. Miremoslo en la hoja de cálculo. Voy a llamar a esta función poten y miramos qué ocurre. Vamos a ponerle un punto de interrupción por acá. Para que cuando yo lo ejecute y se detenga. Recuerden que así es como hemos venido haciendo para depurar. Entonces aquí voy a decirle poten y vamos a decirle por lo menos, asumamos que tengo dos valores de potencia. Pongamos que le voy a decir que quiero hacer 2 a la 4. O sea que B valdrá 2, E valdrá 4. Cuando le damos clic, llegamos allá. Lo primero que vemos es que hasta el momento, ¿cuánto vale B? 2, porque con ese valor lo llamé. ¿Cuánto vale E? 4, como lo están viendo ahí en pantalla. Y en Result, que es el acumulador de multiplicación, por el momento está vacío. Apenas yo le dé F8, Result tiene un 1. E va a tener un 1. Si estamos haciendo 2 a la 4, 2 a la 4, es decir, B a la E. O sea que necesitamos multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, necesitamos que este ciclo while, que termina con este when, haga 4 repeticiones para que la primera vez sea 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 por 2, 16, que es lo que cuesta. En ese momento se detenga. Esta variable y es la que va a asegurar cuando se detiene. Miremos por qué. Hagamos el F8. Fíjense que en Result en este momento hay 1, pero va a quedar 1 por 2. O sea, apenas le dé F8, en Result me queda un 2. Y en I me quedó un 2. Eso significa que ya hizo una primera iteración, o sea, una primera repetición. Como 2 es menor o igual que 4, vuelve y entra. En Result que había un 2, ahora me va a quedar 2 por 2, o sea, me queda un 4. Y la I se incrementa. Ahora vale 3. Fíjense que ha dado dos vueltas. Cuando valía 1, cuando valía 2. Ahora que I vale 3, vuelve y entra porque 3 es menor que 4. En Result que tengo 4, me va a quedar 4 por 2, 8, que es lo que queda justo en este momento. Y le doy otra iteración, I vale 4. En este momento alguien puede pensar que no entra, pero sí entra porque 4, la expresión es verdadero como se dan cuenta ahí, porque 4 es menor o igual que 4. Entonces vuelve y entra. En ese momento hay un 8, pero por 2 me quedan 16, que es la potencia. Y fíjate lo que ocurre con I. Y en este valía 4. Al pasar vale 5. 5, esta expresión ya es falsa, porque 5 no es menor o igual que 4. Y termina. Porque les decía que I es la variable que controla el ciclo, porque es la variable que determina cuántas vueltas debe dar. Ahora, ese resultado es el que pongo aquí en la función. En el mismo nombre de la función se pone el resultado. Así recuerden que es como retorna. Hago énfasis porque todavía hay gente que tiene dudas al respecto. Y termina. Miremos cómo hace. En este momento termina. Y si vamos a ver ya el resultado está acá. El 16 que invocamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa función es llamada aquí en otra función que se llama potencia abril 14. Si se dan cuenta que hace la función potencia abril 14, voy a quitar ya este punto de interrupción porque ya no lo necesitamos. Ya recordamos que hace la función poten. Y esa función poten está siendo llamada desde dos partes distintas. Acá y acá. Por esta función pot abril 14. ¿Qué hace la pot abril 14?
implementar lo que habíamos dicho que era el ejercicio. No olvidemos que el ejercicio es implementar, crear la potencia, pero teniendo en cuenta que el exponente puede ser positivo o negativo y que si el exponente es 0, eso vale 1, que es justo lo que tiene implementado acá. Aquí está preguntando, si el exponente es 0, en res, ¿y quién es res? Res es la variable que voy a retornar. O sea, res tiene el resultado. En res ponga un 0 en cualquier otro caso, que será el primer caso que está en el enunciado. Si y vale 0, en res ponga un 1. Si no, entre y mire si y es o menor que 0, y si es menor que 0, ¿qué tendrá que hacer? Estamos hablando de un exponente negativo, entonces hace esto. Si el exponente es negativo, hace esto. Y si el exponente es positivo, simplemente llama a la función potencia que acabamos de revisar. ¿Qué hace si el exponente es negativo? Fíjese que ese exponente le cambia de signo. Supongamos que estuviera llamando 2 a la menos 3. Si y valiese menos 3 es menor que 0, entra y le cambia de signo. Quedaría, en y quedaría menos 3 por menos 1, quedaría 3. Y calcula la potencia de la base a la ese exponente positivo. Y luego el resultado que devuelve es 1 sobre lo que hasta ahora llevaba. Repito, ¿cuándo entra por ese if? Cuando yo determino que y no es 0, que el exponente no es 0. Recuerden que x es la base y y es el exponente. Si el exponente no es 0, él entra por este si no. Y pregunta si es menor que 0, hará esto. Y si no, es porque es mayor que 0, hará esto. ¿Hay alguna pregunta de ese ejercicio? Que ya habíamos hecho, ya habíamos explicado, ya habíamos corrido, pero de todas maneras, pues vale la pena empezar con ese repaso, por si alguien tenía dudas. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Vamos a hacer el siguiente que esté en la guía. En la guía está el ejercicio 37. Nos dice que nos dan dos números, X y Y, que ya cumplen una condición. Y la condición es que X es menor, perdón, X y Z son los números. Y la condición que nos dan es esta, que X es menor que Z. O sea, eso lo asumimos ya como cierto. Quien digita esos números, quien le da la entrada de esos números a la función, está asumiendo que X es menor que Z. Si nos pidieran representar eso en una gráfica, en una recta, ¿qué pasaría? Que por aquí debe estar X y por acá debe estar Z. O sea, obligatoriamente X debe ser menor que Z. Bueno, hasta ahí no nos han dicho nada. Ahora nos dicen, haga una función que calcule la suma de los números comprendidos entre X y Z. Entonces tenemos que, supongamos, si X valiese 4, Z y Z valiese 9. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los números comprendidos entre 4 y 9, o sea, 4 más 5. Bueno, mientras tanto vamos a Naruto. Déjalo, déjalo, déjalo. Hágale. ¿Aló, me oyen? Profe, Que me salga de una vez, yo lo tengo que matar. No sé quién es y quién es. Les pido el favor ¿Quién es el triple fuego? de tener un poco de prudencia al hablar. Continuemos. Les pido el favor que sean un poco prudentes al hablar. Bueno, continuemos. Estábamos viendo esta pantalla. ¿Me ven en este momento? no, No. profe, nada. Profe, no. Estaba explicándoles el ejercicio 37. No sé hasta dónde alcanzaron a ver, que la red se cayó. Diciendo que X era menor que Z. El ejercicio 37 lo que estaba pidiendo, lo que está pidiendo es que nos dan dos valores
en este caso aquí lo llaman X y Z, que se asume que X es menor que Z. O sea, ya asumimos de entrada eso, que quien digita no se va a equivocar y que en ese momento X es menor que Z. Y lo que nos pide es que sumemos todos los valores que hay en este intervalo. Yo les estaba poniendo un ejemplo, que si, por ejemplo, X valiera 4 y Z valiera 7, ¿qué tendríamos que sumar? 4 más 5 y 5 6. Más 5, más 7. hasta 7, ¿cierto? Incluido. Entonces vamos a hacer una función que haga eso. Una función que se llame suma intervalo, bueno, no sé, el valor, el nombre que sea. Voy a hacerla. Puedo incluso tomar una de estas y reestructurarla para no escribir tanto. Voy a llamarla suma intervalo. O no, llamémoslo ejercicio 37, creo que es. Entonces me dan dos valores, X y Z. ¿Qué debo tener? Una variable para hacer un resultado. En este caso lo que quiero hacer es un acumulador de suma, entonces el módulo con el que la debo arrancar es el 0, porque 0 es el módulo de la suma. La primera vez 0 más algo me da el algo. Así como el módulo de la multiplicación sirve para inicializar acumuladores de multiplicación, el módulo de la suma sirve para inicializar acumuladores de suma. Y la variable i que también nos va a controlar cuántas veces cuántos ciclos debe hacer. La diferencia que esta vez no la voy a arrancar en 1, sino en X, porque el valor primero que voy a sumar es X. Y aquí en el acumulador no le voy a sumar lo que valga B, sino lo que valga I. La primera vez I valdrá X, la siguiente el número que sigue y hasta dónde debe llegar, hasta cuando sea menor o igual que Z. La variable que quiero retornar, como la función se llama ejercicio 37, acá también debe llamarse ejercicio 37. Grabemos y probémosla y hacemos un seguimiento paso a paso. Vamos a poner aquí un puntico de interrupción y ejecutémosla paso a paso a ver qué ocurre. Entonces, si yo le digo que ejecute la función ejercicio 37, vamos a pasarle los del ejemplo. Si le paso 4, el número 4 como primer parámetro en X y el número 7 como segundo parámetro en Y. En Z, perdón. Y empezamos a ejecutarla paso a paso. Dice que el resultado arranca en 0 por ser el módulo de la multiplicación. X vale 4, que es el primer argumento, el primer parámetro que le puse, y Z vale 7, que es el segundo. Recordemos que él asocia el primero con el primero, el segundo con el segundo, así sucesivamente. Va a inicializarlas. Y en cuanto arranca, en 4, que recordemos que el intervalo va a ir desde 4 hasta 7. Como X vale 4, y lo arranqué en 4. Y pregunta aquí, esta condición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque 4 es menor o igual que 7. Entra. El resultado estaba en 0, pero ahora le voy a sumar 4. O sea que el resultado ahora vale. Es que aquí 0. cometí un error porque le puse multiplicar. No lo había cambiado por sumar. Debo grabar. Terminar la depuración. Y ahora sí puedo grabar. Ahora no me van a dejar depurar hasta. Fíjense que en este momento lo que me va a dar es un valor inadecuado porque después de que le cambié el más, pues ya lo hizo con más, pero voy a grabar y vuelvo Pero a si ya 22, profe, ¿no? Sí, pero porque se lo cambié ahí, pero venga, lo hago nuevamente para que ustedes vean los valores. Aquí ya grabé con más. Es que con por nunca salía de allí. Voy a llamarlo nuevamente acá. Eje 37 que se llama. Y le pasamos 4 y 7 era, ¿cierto? 4 y 7. Sí. Y empezamos a depurarlo. El resultado vale 0, que es el módulo, y arranca en 4. En esta condición se hace verdadera, luego entra. En resultado, fíjense lo que va a poner. 0 que tiene
más 4. O sea que ahora el resultado ya tengo el 4. Y la I va a pasar a ser 5. Como 5 sigue siendo menor que 7, esto se hace verdadero. Y vuelve y entra. Y ahora el resultado va a tener 4 más 5, 9. Incrementa la I. Y ahora va a valer 6. La condición sigue siendo verdadera. Porque 6 menor o igual que 7. Entra y ahora esto va a valer 9 más 6, 15. Vuelve y hace I, da la vuelta. En este momento entra por última vez. Resultado va a valer 15 que lleva más 7, 22. Y en este momento la condición se hace falsa. ¿Por qué se hace falsa? Porque si 8 ya no es menor o igual que 7. Y hace justamente lo que necesitábamos que hiciera, sumar los valores que hay en el intervalo 4, 7 incluidos. Y retorna ese valor. ¿A dónde lo retorna? Pues a la función a donde se llamó, y en ese instante como se llamó desde la hoja de cálculo, pues ahí retorna el 22. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio 37? Ok. El ejercicio 38 les queda como actividad, si alguno, para que lo hagan, para que puedan ir ejercitándose. Ahí está explicadito, porque les dejo justo ese, ahí está explicadito cómo pueden hacerlo. En la clase de mañana, si tienen dudas, alguien que sienta que tiene algún problema al hacerlo, me muestra lo que hizo y le doy la asesoría respectiva. Hagamos el 39. El 39 ya se torna un poquito más interesante. Nos pide que hallemos la cantidad de dígitos que tiene un número entero. Digamos que la forma clásica de hacerlo es la siguiente. Supongamos que tenemos este número, 294. ¿Cuántos dígitos tiene ese 294? 3. 3, ¿cierto? ¿Cómo hicimos para saber? Pues como somos humanos los contamos, unidades, decenas, centenas. Pero la máquina, ¿cómo podría hacer? Pues ir eliminando, quitarle dejar solo el 29, va una, y contar cuántas veces tiene que quitar números. Quitar van 2, quitar van 3, y en ese momento se da cuenta que ya no le queda por quitar, o sea, ya dijo hay 3. Si por ejemplo el número fuera 1459, la técnica esa misma que estaba haciendo yo puede funcionar. Se quita este número, luego se quita alguien dirá, ¿y cómo quito eso? Pues si alguien es precavido ya se dio cuenta que con el div y el mod se puede, dejando solamente el cociente siempre. Si yo hago la operación y dejo el cociente de dividir en 10 siempre, aquí me quedaría 14 y le quito me quedaría 1 y lo divido en 10 y ya termino. Hagamos otro, pero ya pensando en esa división en 10. Vamos a pensar que el número fuese el 14.823. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dividir en 10 y dejar solo el cociente. Me queda este número. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir en 10 y dejar solo el cociente. Me queda este número. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Dividir en 10 y dejar solo el cociente. Me va a quedar un 14. ¿Mayor que 0? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Dividir en 10 y dejar solo el cociente. Me va a quedar un 1. ¿Mayor que 0? Sí. Luego, ¿qué tendré que hacer? Dividir en 10 y dejar solo el cociente y me va a quedar 0. En ese momento me salgo y digo 1, 2, 3, 4, 5 operaciones, o sea que hay 5 números. ¿De acuerdo? Está clara la estrategia que propongo hacer, o sea, ir tumbando, ir quitando, dividiendo en 10 y dejando solo el cociente y contar cuántas veces logro hacer eso antes de que el número quede totalmente desaparecido. Entonces, vamos a hacerlo. Hago exactamente lo mismo que la vez pasada. Voy a quitar ya este punto de interrupción porque
Voy a copiar esta para no demorarme digitando. Ejercicio 39 se llama, ¿cierto? Entonces ahora lo voy a llamar 39. En esta ocasión, ¿cuántos argumentos requiere? Requiere la función solo uno, el número, Uno nomás. el valor que va a recibir. Y adentro lo que requiere es esta y una variable que llamémosla si quieren cantidad. Y esa variable será la que voy a arrancar en 0, que es la que me va a contar cuántos números van. A esta variable ni siquiera la voy a llamar y voy a llamarla, esta variable ni siquiera la voy a necesitar, yo creo la i, voy a dejar solo cantidad. Esta variable res creo que tampoco la necesito, la voy a quitar. Y lo único que le voy a decir es que mientras el número que tenga sea mayor o igual que 0, o sea, mientras me quede número, ¿qué tendré que hacer? Entonces aquí en cantidad, perdón, primero hagamos x, que será el número que me haga el x, div. ¿Alguien me recuerda cómo se hace el div? ¿No recuerdo? Slash. Pero inverso. Slash. No, ese es el mod. Ah, no, sí, el slash inverso y el Sí. mod se escribe mod, ¿no? Sí, señor. El slash inverso. El Pero no sé, cociente no divide sé en si 10. El cociente divide en 10. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué les dice la lógica que debo hacer? Cantidad igual a lo que tenga contador cantidad igual más 1. más uno. Ajá. Perdón que aquí ocurrió algo y el igual se fue para otro lado. Algo está pasando. Ya. Y se comió el fin del while también. No sé qué ocurrió. Escribamos otra vez el fin del while. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Recibe un número. Pregunta si el número es mayor o igual que 0. Si aún queda parte de ese número. En ese mismo valor X deja solo el cociente y hace cantidad igual a cantidad más 1. Y aquí al final, ¿qué es lo que va a Profe, hacer? ahí dice que X es menor o igual a 0. Mientras X sea mayor o igual que 0. Mayor que 0, perdón. Estrictamente mayor. Ahí lo que hice fue implementar la técnica que acabo de explicarles. Vamos a hacerle un seguimiento a ver. Voy a poner un punto de interrupción antes que todo. Y vamos a ejecutarlo. Entonces llamamos el ejercicio 37, 39, perdón. Y pasémosle un número de 4 cifras, por ejemplo, 1458. Le doy enter, nos vamos allá e inicia. Cantidad por el momento vale 0 porque van 0 cifras analizadas. Esta línea no cuenta porque ni siquiera la variable está ahí declarada. Vamos a ver qué ocurre. Si ahorita dice que no está declarada, esa línea debo quitarla ahorita porque no está aportando. El número es 1458. Como es mayor que 0, entra. Fíjense lo que va a pasar aquí. Solo me va a quedar el 145 porque solo cogí el cociente de dividir en 10. Y le va a subir una cantidad ya. Ya contó una cifra. Como 145 es mayor que 0, eso es verdadero, vuelve y entra, y aquí me va a quedar un 14 esta vez. Y en cantidad ya llevo 2, ya contó que van 2 cifras. Da la vuelta en igual nuevamente. Como 14 es mayor que 0, ahora me va a quedar un 1, y ya contó que lleva 3 cifras. Nuevamente, como 1 es mayor que 0, entra. Y fíjense lo que ocurre. Ahora en X me queda un 0, porque 1 dividido en 10 da 1 al residuo y 0 al cociente. Y en ese momento es cuando se va a salir. Y se dan cuenta ya, en cantidad me va a quedar las 4 cifras que tiene el valor
En este momento la condición se hace falso, sale y entrega esa cantidad de las 4 cifras. ¿A quién se la entrega? Pues a donde se va a llamar. Y dice que el número tiene 4 cifras. ¿Preguntas hasta ahí? Si tienen dudas, por favor pregunten, porque en las evaluaciones noté ciertas deficiencias, pero ustedes no están preguntando. No, profe, está todo bien. Profe, yo tengo una pregunta, pero no acerca Cuénteme. de este ejercicio que acabo de explicar. Si no, podría volver al código y lo muestro. Me habla un poquito más fuerte porque no le alcancé a escuchar que regresara al código, creo que me dijo, ¿cierto? Sí, es que esto, mira, no entiendo. Pues yo pienso que debe ser igual, ¿no? Res y res. Entonces te declaró aquí res, pero no aparece en ninguna parte de aquí de la. ¿Cómo dijo? Es que casi no le escuchó, hábleme más fuerte. Usted declaró a res, pero esto resul es igual a cero. Entonces res, ¿dónde está? Res, Sí, aquí en, está. en el ejercicio 39. 37. Hablo de 37. Es que me causó como confusión ahí porque Ah, ya. el otro. Ah, ya. Sí, lo que ocurre es que si se da cuenta, esto es débilmente tipado. Fíjese que Resul nunca lo declaré y sin embargo funciona. O sea, si usted no lo declara, él lo asume y lo asume como variable. Como le puso un cero, asume que es un entero y sigue adelante. O sea, y eso es un poquito inconveniente cuando uno está aprendiendo a programar porque está como pasando por desapercibido. Y fíjese que declaré res y res en ninguna parte lo utilicé. Sí, eso es lo que me causó impresión. Sí, ese es un problema de ser débilmente tipado el basic este. Que entonces lo que hace es que, fíjese, uno puede cometer errores y pasa por delante. Resul nunca lo declaré. Sin embargo, como es débilmente tipado, él asume que Resul es una variable. Lo mismo que pasó aquí con I. Si se da cuenta, vea, bueno, porque ya terminó la ejecución, ya no tiene valores, pero aquí esta línea, en ninguna parte declaré ahí. Sin embargo, él vino y le puso el valor de X ahí y ese valor quedó muerto. En un lenguaje fuertemente tipado como el que vamos a pasar luego, que es C, él no permite por nada del mundo eso. Y entonces ahí empiezan a aparecer problemas en el momento de compilar. Entonces sí le toca a uno tener cuidado con eso y gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar esta parte de la primera parte de la clase? Que ya no nos quedan sino 3 minuticos. Bueno, entonces Eh, señor, cuénteme. no, profe, mi pregunta, yo al final de la clase pues le voy a comentar el error de que no vio mi parcial que yo se lo envié. Yo también Ah, sí, escribí el sí. WhatsApp. No, pero me refiero a preguntas de clase. Después por el WhatsApp Sí, nos sí, podemos por eso al comunicar final. que eso es que se quedó un parcial que no lo encuentro y pues no le he reportado esa nota. Ok. Profe, Este, una pregunta, no sé si me salgo un poco del tema, pero ¿cuál es la diferencia entre contador y acumulador? ¿entre qué digo? Contador y acumulador. Entre contador y acumulador. Fíjese que un contador es, por ejemplo, esta variable y que va contando, perdón, no, aquí esta variable y de aquí de Poten, va contando de uno en uno. Un acumulador es algo que va guardando valores, va acumulando, como por ejemplo esta variable Resul acá. El contador solamente va contando cosas, por ejemplo, vueltas, cuenta cosas. Y el acumulador lo que es como si fuese un saco grande, una caja, un recipiente grande, donde en la medida que usted le va echando, él va acumulando. Entonces fíjese que, por ejemplo, la variable Resul empezó en 0 en el ejercicio anterior. Nosotros le decíamos de 4 a 7. La siguiente vez, ¿cuánto valía Resul? 4. Luego le sumamos 5, quedó en 9. Luego le sumamos 6, quedó en 15. Luego le sumamos 7, quedó en 22. Resul que era un acumulador. Mientras que sí, por ejemplo, un contador que va contando de uno en uno. ¿De acuerdo? Podríamos decir que un contador es un tipo de acumulador de suma, pero que lo que va es acumulando de uno en uno o de cierta cantidad fija en cierta cantidad fija. No sé si le queda clara la pregunta. Sí, profe, me quedó claro, gracias. Bueno.
Bueno, entonces voy a procesar este. Mientras tanto, les voy a pedir, por favor, que ustedes cada uno vayan haciendo el ejercicio número 40. Recuerden que la procesada del video demora más o menos 4 o 5 minutos. Entonces vayan haciendo ese ejercicio número 40 a ver qué dudas se les genera mientras yo regreso. Ya nos vemos.